Hoy vamos a hacer una práctica de React y a lo mejor, y es un poco mi opinión, pero yo siento que una ventaja que tiene React al ser una librería, no un framework completo, no hay muchas partes realmente que aprender. Es bastante liviano, es simplemente una librería que se encarga de la parte visual. Si sabes HTML, si sabes JavaScript, se te puede hacer bastante fácil. Especialmente si sabes JavaScript porque toda la lógica envuelta detrás de cómo pintamos o renderizamos del inglés los componentes depende mucho de JavaScript. Hoy lo que vamos a hacer es practicar un poco esos conceptos base, pero vamos a aplicar prácticas que ya se usan en producción, como yo suelo programar. Y lo vamos a hacer practicando con un producto que de hecho yo ya he hecho antes. Vamos a integrar esto con un poquito de backend, aprovechando que está todo el tema de AI y usando LangChain, pero realmente vamos a usar LangChain mediante un paquete de Vercel, bien, de AI. Vamos a probarlo. Les quiero mostrar acá rápidamente. Yo siempre que voy a traducir algo, siempre he tenido a veces, me pasa mucho, que tengo el problema que no estoy muy seguro que si lo que estoy copiando, que voy a traducir, tiene buena gramática. Entonces, muchas veces como que lo copio en español o lo copio directamente en inglés para ver si tiene buena gramática, para luego traducirlo al español o viceversa, ¿no? Aquí nos vamos a enfocar en hacer los siguientes componentes: hacer una car, hacer un botón sencillo, hacer un botón que va a tener una especie de drop down, bien, y que va a cambiar de estado dependiendo ese drop down que seleccionemos. Y de hecho nos vamos a enfocar más en eso, como en esta parte de acá. La intención es que ustedes como que se llenen una idea de cómo se trabaja inicialmente y si ya lo quieren terminar o quieren hacer su propia versión, bien, ya lo pueden hacer. Entonces, eso es lo que queremos hacer, como que, mira, quiero que me corrija la gramática si hay algo para corregir en el mismo idioma y traducirlo. Parte del proceso de crear una aplicación, sea la tecnología que sea, obviamente en este caso React, es muy, muy importante cuestionarse si lo que están haciendo tiene sentido. Como desarrolladores, ustedes no son como unos albañiles que van a ir ahí a echar cemento, a construir muros y sin mirar los planos, no sé. Pero a lo que voy es que no somos soldados rasos que simplemente debemos seguir instrucciones. Como desarrolladores, tenemos como responsabilidad también cuestionarnos si lo que estamos solucionando, que lo estamos solucionando con tecnología, tiene sentido. Eso es muy importante. Utilicé un proyecto con Bit. Este comando es yarn create. Esto es literal desde la misma documentación de Bit. Bien. Yarn create Bit, el nombre del proyecto, template React. Y luego de crear ese proyecto con Bit, así como está, entro al proyecto e instalo Storybook. Bien. ¿Y cómo instalé Storybook? npmx Storybook latest, como el último, init. Ambos comandos son de la documentación oficial de ambos proyectos. Eso lo que hace es que Storybook detecta que es un proyecto de React que usa Bit y me crea pues aquí como la carpetita de Storybook, etcétera. Bien, ¿cómo trabajo yo? Trabajo con una metodología que se llama Atomic Design. Sí, empecemos a identificar cuáles son como los átomos y cuáles son las moléculas. Guillermo, bueno, Atomic Design, átomos, moléculas, ¿de qué estás hablando? Es simplemente una metodología que pretende simular moléculas, creo que se copia así en inglés, y organismos, pero organismos. Lo que pretende Atomic Design es usar un poco cómo funciona la ciencia. Los átomos son los componentes más pequeños indivisibles. Si nos ponemos a pensar acá hay varias cosas. Aquí, por ejemplo, podríamos ver que a lo mejor un icono es lo más indivisible. Un botón también es lo más indivisible. Acá hay un montón de detalles porque ustedes dirán, Guillermo, pero entonces no sería el texto del botón un átomo, más o menos. No vamos a entrar en detalle de qué exactamente es un átomo, qué es exactamente una molécula. No es una ciencia exacta como lo sería la física como tal, pero lo importante es que como equipo definan con claridad qué consideran átomos y qué consideran moléculas. Y la fórmula más fácil para considerar que algo es una molécula es que está compuesto de átomos. Y asimismo, para considerar qué es un organismo, lo que se debe hacer es, está compuesto de moléculas y átomos. Átomos son indivisibles, moléculas están compuestos de al menos dos átomos diferentes. Esa es como la regla que yo generalmente suelo usar. Entonces, eso quiere decir que la car también es un átomo. Bien, o sea, fíjense que hay muchas cosas que son átomos. A lo mejor el header sería un átomo. Este botón, que es algo especial, es una molécula. ¿Por qué? Y así como lo voy a definir yo. Porque es la combinación del botón más un select. Yo lo voy a considerar una molécula. A veces no está como explícito ahí.
Y también tenemos el párrafo, sería un átomo. Entonces, fíjense que como esto es una aplicación muy sencilla, no tenemos muchas moléculas y muchos átomos. ¿Qué sería ya una molécula? A lo mejor la combinación de, ¿cierto? Mire que esto es un icono, el átomo de icono con el átomo de car, ¿bien? Ya eso es una molécula, el modal sería una molécula, ¿bien? Y tendría también pues como el átomo de botón. Mire que como solo está compuesto de átomos, no pasaría a ser un organismo. Y esto es como una especie de label. Este label, uy, de hecho este label, pilas acá, a mí me parece que este label es una molécula. Lo que quiere decir que molécula con molécula, ¿cierto? Molécula con molécula, a lo mejor entonces esto ya se convierte en un organismo. De nuevo, no es una ciencia exacta, pero eso es más o menos la lógica que se pone por antes. A lo mejor acá, ¿ves? Esto sí se convierte en un organismo. Guillermo, ¿cómo así que por qué es una molécula? Bueno, porque a lo mejor es un icono que además tiene un texto, está combinando dos cosas acá. Bien, yo lo tendría así, organismo. Bien. Si yo decido que eso es una molécula porque me da la gana de que, hey, mira, es que es demasiado sencillo, no tiene como cierta lógica, se puede quedar como molécula. No pasa nada. Bien, no pasa nada. Ahí lo importante es que tengan un criterio, como todo en el equipo, como todo en la organización, tengan unas reglas claras. Si empiezan a tener muchas excepciones, como, es que esto es una excepción, esto también, entonces yo creo que ahí lo que toca hacer es replantearse un poquito las reglas. No importa la decisión que tomen, lo importante es que sea una decisión fácil de tomar en el futuro, que sea medio a prueba de balas. Sí, pueden haber excepciones, pero asegúrense de crear unas reglas que sean lo suficientemente fáciles, sencillas. Si ustedes tienen para definir que si algo es un átomo, una molécula, un organismo, hay que leerse los 10 mandamientos, creo que por ahí no es. Creo que las reglas deberían ser 2, 3 cosas a considerar. Ahí es donde uno considera, bueno, es una metodología fácil de seguir y eso es lo que hay que hacer, ¿bien? Entonces, no se reviente mucho la cabeza que porque cuando yo trabajaba en tal empresa, para ellos esto era una molécula, pero para esta otra gente esto era un organismo, ¿bien? No se estallen la cabeza en eso, siempre va a ser diferente, depende de muchas cosas, ¿bien? Entonces, hay otro átomo por acá, que es esto es como una especie de señor, ¿cierto? Eso es como que tiene un párrafo acá, yo creo que esto sería un átomo, pero yo voy a tomar aquí una decisión arriesgada y voy a considerar que eso es una molécula. Y ya van a ver por qué, porque eso va a tener como cierta variación, me parece a mí. O podría ser un átomo. No, yo creo que. Y esto que acaba de suceder, literal, que uno a veces tiene esa indecisión, es completamente normal. Puede que pase una semana y yo me dé cuenta, ve, es un error. Lo que pensaba en su momento que era una molécula y luego me arrepentí, a lo mejor me vuelvo a arrepentir. Es totalmente normal. Entre más tarde se arrepientan, a lo mejor menos posibilidades tienen de arrepentirse. No es lo mismo arrepentirse en pleno que arrepentirse en producción. Ya hay arrepentirse, es un poco más, no es imposible, se pueden arrepentir, pero es un poco más costoso de cambiar. Dice que molécula, sí. Yo estoy como indeciso, como que si es molécula o como que es átomo. Dejémosla a la mitad y ahorita en el mismo código nos damos cuenta. Y yo creo que ahí tenemos, está la car, pero falta el input, ojo. Y esto yo creería que sería el último, el test area. El test area sería un átomo. Ahí está. Con su placeholder, como aquí a lo mejor no está, como introduce, vamos a ver, introduce un texto para traducir acá. Bien. Entonces, teniendo más o menos este plan de cómo vamos a operar esto, entonces yo lo que hago literalmente es crear, en este caso, como estoy utilizando Vite y Vite tiene la carpeta source en donde todo va a existir aquí dentro de source, yo no voy a eliminar nada de por ahora. O sea, quizás lo haga al final, quizás lo haga después, quizás, o sea, yendo a producción sí lo haría eventualmente, pero ahorita no me voy a preocupar que por eliminar cosas que no voy a utilizar que trae en un proyecto recién instalado de Bit, no. Solo me interesa agregar lo que yo necesito. Bien, voy aquí a crear dentro de Source, entonces ahora 3 carpetitas, bien, porque nos dimos cuenta que tenemos átomos, atoms, bien, moléculas, molecules, ojo, y organisms, bien, ahí están los 3, bien. Y esto es algo, de hecho, algunos de ustedes habrán visto en los Rails, pero a mí me gusta. Acá sí voy a tener que poner al lado qué estoy haciendo para darme cuenta qué es lo que voy a, ¿cierto? Qué es lo que voy a crear acá. A mí me gusta utilizar un patrón que se llama el Barres Files y yo lo utilizo. Obviamente vamos a tener el icon acá, ojo acá.
De hecho, no sé cómo cargar los icons, pero por ahora no importa, vamos a hacerlo. Una preocupación del futuro, icon. El Barres Files es crear una carpeta del componente. Bien, entonces acá voy a crear, por ejemplo, el icon.js, va a estar dentro de la carpeta y crear un archivo index para exportar. Básicamente el archivo index me va a decir dentro de esta carpeta que puedo exportar. Y también ayuda un poco para no importar icon/icon.js, sino que puedo importar directamente icon. Cuando tú haces un import y solo especificas la carpeta, esto es algo de Node.js, ojo. O sea, que esto quiere decir que esto no funciona. Aquí sí no estoy 100% seguro, pero si alguien sabe, me lo confirma. Esto no es algo que funcione nativamente en el navegador, en los imports, porque en los imports sí tienes que poner específicamente la extensión, pero estoy 100% seguro que es algo propio de Node.js. Y yo no, pero si es de Node.js, ¿por qué funciona acá? Porque es que Vite al finalmente es un ambiente de desarrollo que está utilizando un montón de herramientas, no propias de solo de la web, sino está utilizando Node.js por detrás para ayudarte, ¿bien? No recuerdo qué versión de Vite estoy usando, creo que estoy usando la versión de Babel, no la versión SW, pero Vite por detrás usa Svelte, bien, que no sería Web. Entonces, lo que es Webpack, Svelte, todo ese tooling se asegura como de aprovecharse un montón de features. Entonces, en Node.js, cuando tú apuntas una carpeta, él busca el archivo index.js y lo carga. O sea, no hay que especificarle /index.js. Entonces, es un pequeño truco, bien. Entonces, acá, por ejemplo, yo podría simplemente hacer un export default from, aquí sería icon. Es más o menos pues lo que se puede hacer. Entonces aquí pues tendría que tener entonces un export default icon. Bien. Y eso quiere decir que tengo que tener acá definido un icon. Bien. Recordemos que lo bonito de los componentes en React es que son funciones. Bien. Eso es más o menos lo que haríamos. Y aquí, antes de pasar a hacer el resto de componentes que van a tener esa misma estructura, yo me pregunto, a ver, si hago una nueva carpeta que se llame botón. Ah, ok, aquí ya sí se empieza a ver. Bien, icon y así. Lo interesante de tener la carpetita es que aquí puedes empezar a poner las historias, los tests, el CSS, como que colocas todo alrededor de ese componente. Y eso es súper, súper importante. Yo creo que no hay nada mejor que tener todo lo que necesita el componente ahí inmediato. Mejora la experiencia de desarrollo al 100. Bien. Guille, 5 shellcons de Zoom, por favor. Claro que sí. Vamos a darle más una acá. Así. Ahí está. O dices acá. Porque bueno, acá igual, pues yo sé que no sé un carajo, pero igual esto es como más de ejemplo. Bien. Ok. Sobre el CSS. Y esta es la decisión que es dura. La forma como yo decido qué tecnología de CSS usar siempre es inclinándome a lo más nativo posible. Porque si bien hace mucho tiempo usamos preprocesadores como SAS, muchas de las cosas hoy por hoy que solucionan los preprocesadores ya están nativas en el CSS. Sí, pueden haber excepciones y a diferencia de cómo se trabajaba anteriormente, en el que se utilizaba todo con SAS, hoy por hoy si necesito algo de SAS, lo hago inverso, como que todo es CSS y solo esa parte exclusiva que necesite de SAS, la utilizo. ¿Qué pasa? Y en el bootcamp vimos cómo podíamos utilizar SAS utilizando un patrón en el que se dividían la estructura de archivos de CSS basado en componentes, en utilidades y en otras cosas. Y yo se los enseñé meramente porque es parte como de la historia del desarrollo web y porque es posible que se encuentren con proyectos así y porque es bueno entender las razones en su momento de por qué se utilizan esas metodologías. Pero lo que les acabo de decir, hoy por hoy lo mejor es tener los archivos de CSS tan cerca de los componentes como sea posible. Hay un artículo en mi blog, en undefine.sh, que hablo precisamente de esta comparación de todas las metodologías, sea de CSS, de SAS, de CSS Modules, Atomic Design, donde explico más o menos las razones detrás y qué usaría hoy por hoy. Es un artículo que entra más en detalle en lo que estoy hablando. ¿Qué pasa? A diferencia de Vue o Angular, porque tanto Vue o Angular ya tienen soluciones de CSS implementadas, React realmente no tiene una solución como definida. React tiene estilos en línea y es eso. El problema es que los estilos en línea es trabajar de la forma como se trabajaría CSS desde JavaScript, bien, desde CSOM. Tailwind CSS es otra historia, pero si ustedes están aprendiendo a desarrollar, yo no tengo ningún problema con Tailwind CSS, pero si están aprendiendo a desarrollar, es más importante que entiendan CSS y se den la pela con el CSS que aprender Tailwind. Porque si saben CSS, mañana puede ser Tailwind, no sé, lo que sea, y van a estar bien. Pero si solo saben Tailwind, solo saben Tailwind. Y Tailwind no les va a durar toda la vida. No les va a durar toda la vida. Se han dado cuenta lo que duran esas librerías y esos frameworks.
Antes estamos asustados de que React haya durado tanto. Style Components era la hostia hace mucho tiempo, pero ya no. Entonces, si uno siempre se va a lo seguro, siempre se va a lo nativo, a entender bien JavaScript, entender bien CSS, no va a tener problema con el framework o la librería que aparezca en el futuro. Entonces, ese es mi consejo. No estoy en contra de Tailwind, por supuesto que no. De hecho, tiene sus ventajas como tiene sus desventajas, porque Tailwind, créanlo o no, introduce otros problemas. Soluciona muchos problemas, sí, pero introduce otros problemas. Y eso es para otro día, para hablar de eso. Bien. Edwin CSS, un buen nombre por una nueva lead viral. Me parece que sí. Definitivamente sí. De hecho, por ahí está, no me acuerdo cómo se llama exactamente, pero Mansdev está hablando de una librería que de CSS en JS que es muy nativa. Creo que es como CSS estática, algo así. Es como un CSS estático. Está bien interesante. No la he mirado en detalle, pero lo que entiendo y la idea que tiene se ve bien interesante. Entonces, volviendo al punto, yo trato de irme por lo más nativo posible. Y a diferencia de Vue o Angular, que tienen soluciones de CSS ya muy bien implementadas, React no tienen. React tiene un montón de librerías. React tiene Style Components, Emotion, no sé qué. Si ustedes se van a la página de Next, hay un montón de librerías para hacerlo. A mí la verdad eso me parece terrible. Hay solo una técnica que prevalece y que es muy común entre todos los escenarios, y es CSS Modules. Porque CSS Modules lo que pretende solucionar, que igual eso va a desaparecer, porque el CSS acotado, bien, el CSS acotado ya está como una propuesta y ya va a venir el scope, lo que suele suceder en Vue. En Vue tú le puedes decir a un CSS que solo aplique para ese componente, que no se vuelva global como suele suceder con el CSS, que es uno de los grandes problemas del CSS, que las clases se pisan. Si yo ya hago una clase botón y hago otra clase botón por allá, porque cuando ustedes hacen CSS y muchos CSS, eventualmente ustedes empiezan a repetir sus propios nombres de clases. Por allá se inventan una utilidad y por allá vuelven y la repiten. Y vaya que cambien una cosa y vayan a descifrar que por qué está cogiendo esta clase acá y no esta de acá. Porque tiene más especificidad, porque está declarada más abajo o de último, bien, como suele suceder. Entonces, el gran problema de CSS es que las clases se pisan. Casi que todo lo que uno define en CSS es global. Y el problema con lo global es que todo se pisa entre sí, ¿cierto? Entonces, CSS Modules pretende solucionar ese problema, pero ya nativamente eso va a dejar de ser un problema. Entonces, probablemente CSS Modules también va a desaparecer. Yo lo que recomiendo hacer muchas veces cuando estás empezando en React es importar el CSS directamente. Por ejemplo, si acá tuviese, no estoy muy seguro si con el icono vamos a usar, bueno, posiblemente sí vamos a usar CSS, pero si yo por ejemplo acá tuviera icon, fíjate, icon CSS, yo lo que recomiendo directamente es importarlo acá. ¿Cuál es el problema de importarlo acá? Que no siempre el framework que estén utilizando o la tecnología que estén utilizando va a saber cómo optimizar estos imports acá. Y estos imports acá tampoco tienen acotamiento. Estos imports siguen siendo globales. Y ahí nos podemos ayudar un poquito de BEM, ¿bien? BEM es otra metodología, ojo, ahí está en el post que les digo, undefine.ch, buscan el post sobre metodologías arquitecturas de CSS, ahí explico también, hablamos de BEM, con B grande, BEM. Nada que un importan solucione, eso es verdad. Bien, ¿cuál problema tuvimos utilizando esta técnica del import global? Que yo de entrada les digo, yo no la recomiendo, o sea, yo no la recomiendo como una solución definitiva, para nada. También depende mucho del proyecto. Volvemos a lo mismo, todo depende. Lo interesante de esta es que en Next con el app router sí funciona. En Next con el Pages no nos funcionaba. Nos jodíamos. Entonces ahí tuvimos un montón de problemas. Entonces nos tocó hacer un refactor a CSS Modules, que CSS Modules sí está ampliamente soportado. No solo en React, no solo en Next con unas ayudas, sino que incluso en otras librerías CSS Modules es bien adoptado. Bien. Porque CSS Modules es un poco old school ya, pero eso va a desaparecer. Pero como nuestro propósito hoy es hacer React, lo vamos a hacer así. O sea, hoy no nos va a interesar los detalles que tenga el usar el CSS así. Nos vamos a simplemente a preocupar porque sean únicas las clases. Bien, vamos a utilizar un prefijo y ya. Bien, después más adelante, nosotros en el bootcamp vamos a ver toda una sección de avanzado. Ahí podemos hablar un poquito de qué realmente pasa con todas estas técnicas de optimización de CSS. Ah, por cierto, en Next, si se importa así, en Next del App Router, Next sí hace una optimización de esto. Next sí lo hace. En el App Router, la versión del App Router. En la versión del Pages, no. Porque en la versión del Pages tú no puedes hacer un import global aquí. Guillermo, ¿cómo que un import global si lo estoy importando en el componente? Sigue siendo un import global. Listo. Entonces, por ahora no nos vamos a entrar en detalles y como esto va a eventualmente pasarse a Next del app Router,
no vamos a tener problemas de optimización. Ok, esto se vuelve muy jodido porque entonces es la repetición de la repetidera, pero mira, si ustedes creían que desarrollar es estar haciendo cosas nuevas todo el tiempo, les tengo una mala noticia. El mundo real no es así. De hecho, yo tengo unos snippets, ¿cierto? Yo, por ejemplo, aquí, si desde aquí tengo esos snippets, bien, y no sé, creo que acá no es necesario importar React. No estoy seguro si, normalmente sí es importante importar React, pero no estoy seguro si en Bit va a ser necesario. Podríamos ver acá directamente si vemos el lab, si importan, no, ni están importando React, no es necesario. Ok, perfecto, porque Bit ya lo soluciona. Bien, y acá yo he hecho este snippet, por ejemplo, este que hace el export default del botón para utilizar el patrón de barres file, este snippet me lo hice yo. Me fui, me copié como se hacía un snippet de un plugin, copié y pegué, cambié, tan, y listo. Y entonces me lo inventé porque es algo que yo uso. Entonces ahí está, bien. Botón, entonces tenemos icono botón, tenemos la car, ojo, acá, que también es un átomo, entonces vamos a hacer la car. Se me fue la S, la car, bien. Y de hecho, en los proyectos normalmente yo tengo un generador de componentes. Es decir, ya me tengo un script que lo que hace es, le doy el nombre del componente, le digo si es un átomo, es una molécula, es un organismo. Ojo, esto lo hicimos de hecho en streaming, en el proyecto de Cero a Producción. Si lo buscan en Google, Guillermo Rodas, Cero a Producción, nosotros hicimos ese generador de componentes y de una vez me genera los archivos, incluyendo los de test, todo, y que sea solo implementar, porque se empieza a volver muy cansón estar haciendo esto. Pero esos son unos snippets. Creo que el plugin se llama como React Snippets o algo así. O creo, vieron que copié RSC, eso fue lo que copié. De hecho, yo puedo ver aquí las keys para que ustedes de pronto lo. Ah, pero solo creo que. Ah, bueno, por alguna razón las keys no están funcionando, no importa. Listo, vamos. Es que tengo un plugin que así como me alumbra el mouse, también me muestra como las teclas que presiono, pero igual no tiene mucho sentido porque pues yo realmente solo me muestra las teclas especiales. Bien. No hace falta que coloques JSX. Puede que en Bit sí, y aquí la esté embarrando. Puede que sí. Lo que pasa es que yo he estado muy acostumbrado a proyectos en donde no es necesario. Ahorita nos damos cuenta. Bien. Puede que tengas razón, pero hay muchos proyectos en donde no es necesario poner el JSX, pero eso es una muy buena observación. Como les digo, yo en el día a día, de hecho, trabajo con TypeScript, etcétera. Entonces, es todo un tema. Lo podemos igual cambiar, pues ya que estamos acá, no le hace daño a nadie. De hecho, eso también a veces se vuelve un tema de preferencias, ¿bien? Porque ponerlo como JSX automáticamente te detecta, pues mire que aquí el IDE nos detecta que, bueno, el editor de texto Visual Studio Code nos detecta, eso es un componente de React, qué bacano, incluso hasta le pone sintaxis, etcétera. Pero yo pienso que entre más simple, todo mejor. Si todos son archivos de JavaScript, aunque sepamos que sean archivos de React, bacano. Entonces, Ruda, ¿cómo haces con los names? Tengo un problema con el naming convention. ¿Tiene alguna plataforma tool para ayudarte con los names? Pero, Seruda, ¿te refieres a los nombres de los componentes, a los nombres de las clases, a los nombres de los proyectos? Porque eso es un tema. En general, mi regla para los nombres es que sean lo mayor descriptivo posible. Si son nombres de componentes, ahí es un poco la experiencia de que uno crea tantos componentes. Ah, de componentes de Pages, claro. De los componentes es fácil porque tenemos tantas, o sea, hay tantas librerías de componentes que es fácil buscar ese componente que necesitas y extraer un nombre. Es cierto que hay un despelote cuando hablamos de selectores, porque cuando hablamos de selectores, podemos hablar de selectores, de dropdowns, de combo box, o completes, ¿ves? Y parece que estoy hablando de 4 cosas que pueden ser lo mismo. Entonces, normalmente, eso depende mucho del proyecto en el que esté trabajando y el equipo con el que esté trabajando. Porque como yo no soy diseñador, bien, técnicamente más o menos, pero normalmente yo no soy el que diseño en las compañías. Es una conversación que se lleva con los diseñadores y yo siempre trato de reducir estas 4 cosas que menciono a 3: un selector sencillo, un autocomplete y un dropdown que le podemos llamar dropdown, combo box o como sea. ¿Ven? Entonces, sí, los selectores son re jodidos. Y muchas veces lo que hago es usar nombres compuestos. Por ejemplo, acá sabemos que este es el botón y acá tenemos un botón más especial, ¿cierto? Que es el botón con selector. Posiblemente le voy a llamar dropdown button y ya, y va a ser así. Incluso a veces cuando tengo un botón y un botón con icono aparte, si los quiero considerar, bien, porque mire, aquí tenemos el átomo botón, pero qué pasa si el botón tuviera un icono? Ese es el ejemplo clásico que yo uso para definir qué son átomos. Pues el enredo de qué es un átomo y qué es una molécula. Yo siempre pongo el ejemplo de tienes un icono
y tienes un botón con iconos. ¿Es el botón un átomo o una molécula? Miren que en este sistema nuestro botón es un átomo. ¿Por qué? Porque el concepto de botón con icono no está existiendo porque me lo salté. Porque realmente si existe, que es este señor de acá, ¿ves? Entonces tenemos el botón como átomo, pero luego vamos a tener una molécula que se va a llamar button icon. Y el button icon es el átomo de botón más el átomo de icono. ¿Ves? Ahí está. ¿Ves cómo las cosas orgánicamente empiezan a tener sentido? Y no piensen que yo soy un genio ni nada de eso. No, para nada. Pues eso es porque lo he hecho un montón de veces. Normalmente la mejor forma para que todo suceda de manera orgánica es tener un equipo. O sea, siempre uno trabaja en equipo. Yo en mi día a día tengo un montón de dudas y la mejor forma de salir de las dudas es hablarlo con alguien para que te des cuenta si es una buena idea, si es una mala idea o te aporte. Entonces, eso, nada como tener un equipo. Es lo mejor que te puede pasar. Listo, ahí vamos. Botones, cards. Vamos a hacer el amigo header. Ahí está, header. Y yo creo que, no, es más, espere, paremos porque si empezamos a hacer las carpetas de todas estas cosas, no vamos a programar nada. Se nos va a ir el tiempo y de hecho ya casi que se nos está yendo el tiempo. Entonces, hagamos lo que yo les decía, lo que más me interesaba para practicar, hagamos este señor molécula, listo. No los hemos implementado acá, bien, pero hemos hablado un montón de cosas muy interesantes y muy importantes. Entonces, vámonos por la molécula directamente. Eso quiere decir que tenemos que implementar el botón y al menos un selector, bien. Entonces, vámonos aquí por molécula y eso sí lo vamos a hacer, pero en Flash. Moléculas, bien. Ya hay una carpeta moléculas, como, claro, le hice al principio, bien. Y acá vamos a hacer, a lo mejor de nuevo, a lo mejor no me gusta este botón. ¿Saben? A veces también con que me ayudo mucho. Yo este botón sé que lo he visto en algún otro lado. Yo, por ejemplo, sé que lo he visto en Bootstrap. Y si me voy aquí a componentes y nos vamos a botones, vámonos a botones, vamos a ver si el botón está acá. No, fíjate que ahí están los botones y no sé si tienen el selector acá. No, ahí está. De pronto button group lo tienen. O yo estoy alucinando y aquí está. Fíjate que es un drop down. Simplemente es un botón y tiene una clase extra. A ver, ¿dónde está? ¿Quién copió a quién? Esto es Tailwind, casi Tailwind CSS. Ahí está, drop down toggle. Claro, fíjate que ellos no tienen el drop down button, pero sí hablan un poco como de drop down. Entonces, definitivamente yo la voy a llamar drop down button. Drop down, drop down button. A ver, rename. No me lo deja renombrar. Tiene un bug este señor. Vamos a hacer una nueva aquí. Drop down button. Bien, ahí está. Perfecto. Podemos eliminar este señor. Pero eso quiere decir que necesito un selector. A lo mejor aquí el select o las opciones, a lo mejor no lo necesito como átomo. Idealmente sí. Pero digo yo, a lo mejor lo necesito como átomo porque no lo voy a realmente utilizar como de manera independiente. Y eso también es completamente válido. ¿Qué se está haciendo hoy por acá? Hoy estamos repasando un poquito de React. Ok, entonces vamos a trabajar en este rápidamente. Vamos a hacer un drop down button.jsx. Vamos aquí a simplemente hacer aquí el componente de React así. Bien. Déjame yo amplio acá, porque aquí sí vamos a dar la pela con el código. Vamos a hacer el index.js, haciendo el export default. Está. Bien. Y vamos a hacer el archivo de CSS. Dropdown button.css. Guillermo, es que designe Design System, usas una guía para best practices, naming. Lo que pasa es que, Seruda, los Design System tienen como tantas cosas que es muy difícil como utilizar una sola metodología para un Design System, porque también depende qué tan grande o qué tan pequeño pueda ser el Design System. Y cuando digo qué tan grande o qué tan pequeño, no me refiero como a la cantidad de componentes, sino que me refiero más a qué quieres abarcar. Normalmente un design system no es una librería de componentes, es una serie de otras cosas que tú lo debes de saber como, no sé, guías de estilos, valores, principios de diseño, etcétera. Bien, incluso cuál es el proceso, porque esa es la idea de un design system, cuál es el proceso de desarrollar un nuevo componente, por qué validaciones tienen que pasar, con quién se tiene que confirmar, dónde tiene que existir ese componente. Bien, si tiene que existir en una guía en Figma, en una guía de Storybook. Entonces, dependiendo de qué tan amplio o qué tanto abarque ese design system, uno como que empiece a indagar un poquito. Yo a manera personal, porque no siempre es fácil de implementar, sí me voy directo con design tokens. Yo creo que un design system sin design token es un design system que le hace falta la mitad del trabajo. Entonces, yo me voy directamente con design tokens. Y con design tokens sí hay un montón de literatura acerca de name convention y un montón de cosas de taxonomía
Y de eso sí tengo un material, porque no hay directamente como un acuerdo. Si hay un formato estándar de cómo representar los design tokens, hay un grupo de trabajo que tiene esa definición del formato estándar, pero alrededor de eso es como que cada quien hace lo que le convenga. Ahí está un drop-down a un lado. Muy cierto, es uno de los dolores cuando estás buscando buenas prácticas. Tienen tanta documentación que marea, sí. Ok, entonces nuestra misión es crear un botón y crear el botón dropdown. Bien. Entonces vamos a darle a ese botón. Simplemente creé un archivo que se llama button.stories.js y por alguna razón tengo relento. Tengo súper lento el IDE, pero no importa. Nosotros trabajamos ahí a la velocidad de la luz. Entonces vamos a importar el botón y vamos a hacer un export default. Miren, ¿cómo se hace una historia? Necesitas dos cosas. Un export default, bien. En las últimas versiones de Storybook ni siquiera necesitas un título, bien. Simplemente es definir cuál va a ser el componente, component. Acá le dices que es el botón y una historia que vas a exportar con un name export. O sea, tienes el export default, que mínimo tiene que tener esto. Vamos a ver si funciona. La que vas a exportar como primera historia. Entonces, aquí voy simplemente a hacer como, ojo que esto es diferente, esto es un name, como export cons default, ¿bien? Y yo voy a utilizar los argumentos. Ahorita los argumentos creo que le va a pasar simplemente children, eso es como si fueran las props, ¿bien? Children, y le voy a decir botón. Vamos a hacerlo acá. Vamos a ver si eso funciona. Literalmente, ¿qué es un botón? Pues un botón es lo más sencillo del mundo que hacer. Un botón es un botón. Bien. Recuerda que el children es una prop especial, que es la prop que utilizamos, cuando nosotros ponemos algo dentro de un tag. Es decir, si yo voy a utilizar mi componente botón acá, mira botón, y le digo acá click me, lo que yo ponga dentro de este tab, eso es el children. Bien, ese es el children. Vamos a ver, aquí dice, vamos a ver si esto funcionó, no estoy seguro. Aquí hay un tema. A ver, acá, botón, aquí están mira lo que acá está, sí funcionó. Esto es el código de ejemplo. Les dije, yo no lo voy a eliminar, este botón no lo he hecho yo. Este es el botón que estoy creando yo. Ahí está, default. ¿Vieron lo lindo que es tener Storybook? Ya tengo este canvas. Y si yo llego acá a la historia y le digo, y mire que es muy fácil de hacer, literal esto es JavaScript de toda la vida, esto es una forma súper, esto funciona para cualquier framework. El args es el concepto como de argumentos, ¿bien? Si yo le digo como, listo, mira, children botón, etcétera, o no sé, esto es un botón, si les gusta en español, ahí está, míralo ahí, perfecto. Y si la nueva versión de Storybook necesita una cosa que se llama, ya no me acuerdo cómo se llama, Source Autodocs, a ver, Autodocs o Docs, creo que es así. ¿Qué tal si le digo a Copilot como Autodocs? A ver si me ayuda. No, no me ayuda. Vamos a tener que buscar la documentación oficial porque, mentiras, de pronto aquí en las de ejemplo ya está. Vamos a ver si ya está. Parameters, tags autodocs, es tags autodocs. Bien. Si bien que no todo tiene que ser ChatGPT o la documentación. Ahí está. En las nuevas versiones de Storybook le tengo que poner esto si quiero aquí que me genere una página de documentación. Si mueve la página de documentación, él me va a decir, mira, esto es un botón y estas son las props. Hasta ahora, nada del otro mundo. Bien. Como ahorita no nos interesa mucho el CSS, a lo mejor vamos a hacer algo muy sencillo, muy sencillo. Bien. Voy a tener una clase que es botón. Ojo acá, botón. Y yo sí me sigo la convención de tipo Tailwind. De hecho, aquí sí nos podríamos ayudar de Copilot, ¿no? Como background o como, sí, no sé, background color. Bueno, lo que es un botón border, un OPX solid, a lo mejor, no sé, vamos a poner un azul, pero no sé cómo sería un medium blue, quizás. No es el botón más bonito. Border radius 4, me gusta. Color sí, eso quiere decir, no, color ahorita no importa, pero sí vamos a tener un padding, de 5px y ustedes dirán, Guillermo, pero ¿cómo sabes esas cosas? De nuevo, eso es, a ver, es pura malicia indígena. Por cierto, esto no se está aplicando acá, la idea de tener Storybook es que yo pueda desarrollar mi botón, ¿bien? Entonces, si yo me voy aquí a mi canvas del botón, me voy a mi canvas del botón y si el sidebar aquí a mi canvas, no, pero no ese botón, este botón. Yo lo quería hacer de inmediatamente es que ya que tengo, pero carajo, ¿por qué se me va a hacer otro canvas? Bueno, ya que tengo ese botón acá definido, pues debería de una vez ponerle la clase, ¿bien? Class name. Recordemos que en vez de class es class name, porque como esto es JavaScript, class es una palabra reservada de, ¿cierto? De JavaScript. Y también, pues, tiene otras razones detrás. Bueno, como este botón me está jodiendo, está jodiendo la vida,
¿Por qué me hace bullying el botón? Creo que es como un bug acá de, vamos a tenerlo así y bueno, nos aguantamos el tener que pasar acá, ¿listo? Ahí está. Hay algo que no está funcionando con la clase. No lo estoy importando. Ahí está, no estoy importando el CSS. Ahí está. Botón CSS, maravilloso. Ahí está. Ahí ya empiezo a ver un borde. Bien. De hecho, lo bonito de esto es que le puedo poner zoom. Mire, mire qué lindo. Le puedo poner acá. Incluso si le quiero decir cómo se ve en Dark Mode, ahí está en Dark Mode si quisiera. Bien, eso es lo lindo de Storybook. Bien. Que quiero ver las medidas, puedo ver las medidas. Bueno, de pronto estas no, pero estas. Que quiero ver el responsive. ¿Y eso qué es? Ya no me acuerdo qué es esto. Pero acá las medidas, de pronto aquí por el zoom se jode un poquito. Bien, pero ahí está. Ok, botón. Por cierto, esto se va. Este botón de acá queda. El color, entonces, si es tipo primary, el background si va a ser ese medium blue. Bien, el background si va a ser ese medium blue, que es lo que yo le quiero agregar. Bien. Y el color va a ser white. Entonces acá es donde empieza a tener sentido agregarle las props al botón. Bien. Entonces yo, por ejemplo, el botón, además del children, va a recibir lo que sería un type. Bien. Y yo acá, pues, ya puedo, esto se puede convertir en una especie de lógica y hay utilidades que nos ayudan con esto. A mí me gusta mucho utilizar una que se llama class names. Bien. Pero yo simplemente lo podría solucionar acá como simplemente como type class y simplemente le puedo decir por ahora, hey, mira, si existe type, ponerle como button, no, ponerle como type o fíjate, type raya type. Bien, puede ser algo así. De nuevo, yo utilizo cosas como class names, pero eso puede servir. Y eso quiere decir que acá en el class name, yo le podría decir como, mira, vas a tener botón y además vas a tener otra clase que va a ser el type class. Bien, lo que acabo de hacer es que mi botón va a recibir un tipo de clase. En este caso puede ser prime o puede ser secondary. Bien, depende pues como yo lo quiera definir. Pero lo que tiene interesante Storybook es que yo también puedo empezar a expresar esos diferentes estados, porque, ese es el botón por defecto, ok. ¿Cómo sería un botón primario y un botón secundario? Entonces yo puedo replicar estas historias y le puedo decir, mira, voy a tener una historia de cómo sería un botón primario. Bien. Y yo creo que en un momento me va a tener que ir, chicos y chicas. Y los voy a dejar iniciados para llegar a mañana. Tengo que ir. Y acá le voy a decir el type. Y le voy a decir, fíjate, le voy a decir prime y secondary. Y acá sería el tipo secondary. Prácticamente me crea las diferentes historias. Fíjate que esta es la versión primary y esta es la versión secondary. Bien. Esta tiene como, ¿qué está pasando? No les estoy pasando el children, entonces no se está pintando nada. Entonces, uno también lo que puede hacer acá es poner unos argumentos por defecto. Como todos van a tener el children, entonces yo lo que puedo hacer es simplemente como agregarlo aquí por defecto. Y esto quiere decir que este no va a tener nada. Bien, no va a tener nada. Creo que hay que dejarlo vacío, posiblemente. Ahí está. Entonces, la versión primary, la versión secundaria, pero esa no es la versión secundaria que yo quiero como tal. Bien, sino que la versión secundaria que yo quiero la tengo que definir acá como una clase. Entonces aquí type secondary y el fondo va a ser transparente. El borde, si va a ser de este color, yo sabes qué voy a hacer. Yo simplemente para el botón por defecto, el botón, pues la clase por defecto realmente no va a tener, ¿cierto? Nada. A lo mejor esta versión como que no va a existir. Y mediante la versión así y esta la versión así, ¿cierto? Eso es un botón. Y el color también va a ser bueno, va a ser este medium blue. Listo. A lo mejor no va a ser transparente, a lo mejor hagámoslo blanco, porque si lo ponemos transparente queda muy hipster, pero ahí está. Y lo bonito es que si nos vamos a la documentación, él nos va a mostrar toda esta documentación que acabamos de hacer. Si te fijas acá, podemos limpiamos el background, bien, un poquito. Y aquí te dice, mira, esto es un botón. No me está detectando la prop del type. Yo creo que es porque le tengo que definir un protype. Y aquí me está diciendo cómo se ve default, cómo se ve ese botón. Vieron, de gratis, estamos acá teniendo una documentación ya. Vamos a ver. Al menos agreguemos los protypes. Los protypes solo se hacen si no estás usando TypeScript. Es como la forma de tipar los componentes cuando no usas TypeScript. Si usas TypeScript no necesitas protypes. Bien, pero ahorita no estamos usando TypeScript. Si acá cogemos bottom, no podemos coger bottom y le podemos decir prop types. Bien, y le definimos como cuáles son los diferentes tipos. Entonces, aquí aprovecho que el mega autocomplete de Copilot me autocompleta. Y efectivamente yo quería acá, solo van a ver dos, primary y secondary. Bien.
Y por supuesto tendríamos que importar la librería, sí, el módulo ProTypes, que por cierto, ProTypes hacía parte de React y lo sacaron. O sea, antes estaba en el módulo de React y ya lo separaron por completamente, pero bueno, yo supongo que lo siguen manteniendo. Ahí está. Si aquí ponemos los ProTypes, vamos a ver primary, secondary, vamos a ver si, no sé por qué Storybook, como que mira, como que no lo, seguro porque no he actualizado acá. ¿Qué pasa si yo, no sé, borro acá? Vamos a ver si Storybook reconoce esto. Efectivamente. Ven que cuando agrego los protypes, de nuevo, este control a mí no me gusta mucho porque es como una especie de checkbox, ¿ves? No, esto es un radio button. Yo preferiría en este caso un dropdown, pero se puede cambiar. Pero esto ya es ganancia, ¿ves? Entonces es chévere porque es como, mira, cómo se ve primary, secondary. Y esto no tiene mucho sentido en la documentación, pero tiene documentación acá en el Canvas, ¿bien? Que es donde vamos a estar trabajando como, mira, cómo se ve así, y etcétera, etcétera. Bien. Perfecto. Yo creo que no tengo que venderles más Storybook, que es muy útil. El tema de testing, temas de accesibilidad, si quieren agregan un plugin de accesibilidad, agregan un add-on de accesibilidad. Yo también tengo un video de esto en YouTube, el top de plugins que harían, o de add-ons, que en Storybook le llaman add-ons. Y agregas un add-on de accesibilidad y te hace test de accesibilidad y te dicen que estás fallando y etcétera. Guillermo, que es tipado. De pronto esa es la pregunta, ¿qué son los tipos? Bien, porque JavaScript generalmente es un lenguaje débilmente tipado. Los tipos es especificar estrictamente que una variable va a tener cierto tipo. ¿Qué es un tipo? Si es booleano, si es cadena de texto, si es un número. En JavaScript, al igual que en Python, al ser débilmente tipado, tú puedes definir una variable como nombre y le pones una cadena de texto, Guillermo Rodas. Y luego el día de mañana dices que nombre es igual a 35. Ya a JavaScript no le importa eso. Bien. Eso puede ser una ventaja o una desventaja. A mí me gusta, puede hacer que las cosas se vuelvan un poco peligrosas y de pronto cuando tienes un proyecto muy grande o trabajas con muchas personas puede ser un caos. Entonces, el tipado, que ahí es donde viene TypeScript, TypeScript es un superset de JavaScript, es decir, como un JavaScript extendido, permite ser muy estricto en qué tipos van a existir en las variables, en las declaraciones, etcétera. Y eso permite evitar ciertos errores y ser más claro con respecto a qué se espera y qué no. Entonces, en el caso de los protypes, es como si fuera un TypeScript, pero sin TypeScript. Esto es solo de React, por cierto. Entonces, aquí en los protypes le estoy diciendo, mira, el children va a ser un nodo y es requerido. Bien, ¿qué es un nodo? Puede ser un texto, un tag de HTML, otro componente de React, bien. Mientras que el type, la variable, la prop type, va a ser o primary o secondary. Bien, va a ser o esta palabra y esta palabra. Entonces, de esa forma, nos estamos asegurando que, no nos estamos asegurando, eso es como para darle un poquito de información al componente, porque eso no es realmente tan estricto como TypeScript. Y no es como que vaya a generar problemas de compilación. El Slim sí nos estaba llorando, bien. O al menos que yo sepa, no es como tan estricto. Pues nunca he visto como un linter diciendo, hey, este tipo, dijiste que este prototype. O puede que sí, yo esté alucinando. Yo creo que sí, de hecho lo muestra en la consola. Miento, creo que sí. Pero bueno, TypeScript es un poco más chévere. Pero ahorita no nos vamos a meter con TypeScript. Hola Daniel, ¿cómo estás? Realmente nuestro objetivo, ya que tenemos el botón como átomo, bien, nuestro objetivo es ahora tener esta molécula de botón, que este es el button dropdown. Y aquí es donde se pone interesante. Por cierto, hasta ahora solo hemos tenido que pasar una prop. Aquí hay otra cosa muy rara, de pronto para los que están aquí, y es como, hey Guillermo, pero hiciste el botón, pero nunca usaste el botón así, o sea, nunca creaste esto que muestra acá precisamente. Si se dan cuenta acá en Story, o sea, yo nunca he hecho este código que muestra acá, ¿ves? Como button type, que esta es la prop type que le estoy pasando, y eso es lo que nos permite agregar en la clase para que se vea así, y cuando es secundario, es así, ¿ves? Claro, en realmente las historias se copian más a forma JavaScript y lo que hace Storybook internamente es pasarle como prop, secondary, primary y todas las opciones que le estamos pasando. Lo que pasa es que esto se llama el story, siempre se me olvida, Storybook Format, Storybook, a ver cómo se llama esto. Tiene como tres siglas. Component Story Format. Eso es como una especie de estándar que está tratando de sacar Storybook. Y la idea es que esto, si se dan cuenta, esto le puede funcionar a Vue, a Angular, a lo que sea. Porque, vuelvo y repito, Storybook no es solo para React. Storybook es para una serie de librerías y frameworks. Bien. ¿Qué versión usas? Prácticamente hoy estoy entregando todo el tema de Storybook para un proyecto. En este momento estamos usando la última versión porque esto está recién salido del horno. Bien, entonces si te das cuenta de las about, es la bien, recién salido del horno. Ok, vamos entonces a crear el otro componente. Vamos a crear el drop down button. Bien,
Este es simplemente el modelo. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Algo muy, muy interesante, de hecho, porque estamos diciendo que el drop down button es una molécula, porque a lo mejor va a tener una serie de cosas. Bien, va a tener a lo mejor un botón y va a tener como una especie de drop down. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Lo que no sé, esto se puede hacer de muchas formas, ¿bien? Lo que no estoy muy seguro es que tanto vamos a reutilizar el botón, pero pareciera que sí, porque tenemos los mismos estilos, ¿bien? Que por cierto, esto tiene cero diseño. Esto es un wireframe utilizando Whimsical, que me gusta mucho, pero eso no es diseño, ¿bien? Yo le puse el azul simplemente por ponerle cualquier cosa, porque hoy no nos estamos enfocando en diseño. Vamos a hacerlo, vamos a solucionarlo como yo en este momento lo solucionaría. Recuerden que siempre hay múltiples soluciones para el mismo problema. Eso es lo bonito de la programación. Entonces, de entrada sabemos que el drop that button, ¿bien? Va a usar el botón. Va a usar el botón. Nos podemos ir de una ahí y va a ser tipo primary, ¿bien? Ese es como nuestro requisito. Y además va a decir translate to English. Por eso va a ser dinámico, pero ya vamos a cambiar eso. A mí siempre me gusta aconsejarles, empiecen. No se atoren, porque si uno empieza a pensar mucho, ay, ¿cómo hago esto? No, empiece, al menos que se vea. Yo creo que es lo más importante para desatascarse, empezar. Entonces vamos a importar el botón. ¿De dónde? Pues vamos a importarlo de, vaya usted a saber dónde. Tengo que subir uno. Como esto es una molécula, entonces tengo que subir dos, tengo que entrar a Atom y Bottom. Fíjate que aquí está bottom, pero eso ya no es necesario, porque nosotros tenemos el barrels file. Como tenemos el barrels file, podemos importar la carpeta directamente. Listo. Esto no lo tenemos en un storybook, entonces tenemos que crear nuestro storybook de drop down bottom. Vamos aquí a drop down bottom.stories. ¿Es cierto? Que siempre me pregunto si es JSX. Listo. Y va a ser un poco de lo mismo. Bien, va a ser un poco de lo mismo. Un export default con el tags autodocs y a lo mejor en este caso no va a tener un children porque mi drop down button yo no es que como que le vaya a pasar texto, sino que ya va a estar predefinido. Va a decir translate to, aquí va a haber la selección. Bien. Entonces, yo me podría copiar este código así como para ahorrarme un poquitico nada más, fíjate, y simplemente lo que hago es que todo lo que diga button le digo drop down button. Bien, literal. No tiene children, como le digo, y el default, ahí está el default. Con eso ya el Storybook debería reconocerme acá. Mira, moléculas. Fíjate, acá está moléculas, drop down bottom. Yo creo que ya en este momento es un buen tiempo para ya borrar estos ejemplos. ¿Ves? Storybook cuando lo instalas te trae aquí esta carpetita de historias con unos ejemplos. Esto ya lo podemos mandar al papayo. ¿Por qué? Porque pues, ya sabemos cómo se hacen las historias. De pronto ustedes lo pueden conservar un poquito para recordarlo, pero acá ya no queremos confundirnos. Aquí, fíjate. Ustedes también pueden elegir, todo se puede casi que editar en Storybook. Que si quieren que el Storybook se vea azul, verde, morado, que si quieren que aquí haya un orden específico, si está en diferente estructura de carpetas, lo pueden hacer. Solo que Storybook tiene una configuración por defecto que lo que hace es leer dónde están los componentes. Y es por eso que él detecta que esto es átomo, botón, ves, y luego está así, y etc. Entonces, mira, aquí está nuestro drop down button. Literal, acá está, mira. Ahí está, Translate to English. Más o menos lo que queremos. Bien, perfecto. Yo lo voy a poner acá para que lo veamos ahí bien pispo. Bien, lo veamos ahí bien pispo. Ahí está, mientras vamos trabajando en él. Entonces ya con Storybook precisamente solucionamos este problema de, bueno, ¿dónde pongo esto para empezar a trabajar en él? Y acá hay una serie de requerimientos. El primero es que realmente este valor tiene que ser dinámico, seleccionado de esa flechita. Bien. Lo que quiere decir que muy posiblemente vamos a usar el icono de la flechita. Yo ahorita no he hecho los iconos, entonces yo voy a hacer algo temporal. Me voy a inventar un componente de icono que eventualmente, ¿cierto? Va a ser usado directamente desde acá, como realmente el componente de icono real. Entonces yo acá simplemente me voy a hacer un componente que se llama icono, simplemente como para asegurarme que, como para hacer una especie de dummy del componente. Fíjate, es un icono y literal lo que va a volver, no sé, va a volver un span y va a volver, no sé, el emoji de la flechita hacia atrás, porque hacia atrás, down, mientras decimos cómo hacemos los iconos. Bien, una bobada. Bien, ahí está. Entonces acá simplemente icono, fíjate. Pero ojo, yo nunca, nunca recomiendo que tengan más de un componente definido por documento. Más si estamos hablando de componentes en Atomic Design. Si ya estamos hablando de páginas que pueden tener muchos componentes y son grandes o organismos que pueden, es válido tener componentes declarados, pero lo ideal es tenerlo en archivos completamente independientes porque de esa forma se puede reutilizar. En el momento que uno haga esto, eso ya es muy difícil de reutilizar y bueno, ustedes saben cómo es. Si pasa con todo, pasa, no sé, si definen tipos, si definen utilidades, etcétera. Ahí está el icono, ya casi, ya casi.
Entonces, realmente, yo lo que voy a hacer es que yo voy a seleccionar aquí el lenguaje y yo no me voy a complicar mucho, yo voy a utilizar un selector. Entonces, lo que voy a hacer es envolver este componente en eso se llama el fragment. ¿Qué es un fragment? Es como una especie de div vacío, pero no es un div. Es mejor que un div. Es algo que literalmente no existe. Solo que en React hay una regla, y es que en React siempre se debe retornar un nodo. Guillermo, ¿cómo hace que un nodo? Un elemento. O sea, yo no puedo retornar como un elemento, yo no puedo retornar como botón y luego acá, fíjate que acá, este es un botón, un elemento, abrir y cierro tag y luego retornar un span acá. Yo no puedo hacer eso. React se enloquece. Esto tiene que estar envuelto en algo. Y la forma tradicional como se hacía era con un div. Pero hoy por hoy ya podemos utilizar el fragment, que React es muy inteligente y él sabe que realmente esto es, o sea, no debe ir en un div ni nada. Es la forma de hacerlo. Guillermo, pero realmente React sí puedes retornar múltiples. No, sí, sí lo puedes hacer, pero si volvés un array. Pero la verdad, eso casi nunca se hace. Eso solo se hace si vas a hacer un mapeo, de pronto con una lista, y bueno, ahorita no nos vamos a enredar. Pero sí, sí se puede volver un array. En caso de que no vuelvas un array de elementos, tienes que volver un solo nodo. ¿Y por qué estoy envolviendo el botón? Porque efectivamente aquí voy a tener algo. Aquí voy a tener, vamos a hacer un select, ¿bien? Creo que ese es el viejo truco. Vamos a hacer un select y vamos a tener opciones. Entonces, English, qué bonito es Copilot. Mira, Copilot ya sabe lo que va a hacer. Spanish, ¿qué más? French, Italian. Bueno, como que Copilot, racista Copilot. Option, bueno, ya sabemos que German, ok, no sé, Swedish, qué conveniente para alguien que está en Suecia. Swedish. Ok, ahí está, el select, perfecto. Ahí está, míralos. Táquete, ahí está. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño truco. Realmente lo que yo quiero hacer es que este select realmente no se vea, que no tengo ni idea cómo lo va a hacer, pero cuando yo le dé clic, si quiero ver esto, o sea, que yo cuando le clic a este señor, pues se abra este select. Eso es lo que yo quiero hacer. Y de hecho, sí hay un truco. ¿Cómo hago esto? Se me ocurren varias formas. Una forma es realmente, podría yo poner esto, hay muchas formas de verdad, pero una forma sería poner este drop down detrás del botón y mediante CSS agregar una propiedad que se llama Pointer Events None, que lo que va a hacer es que cualquier clic que yo le haga al botón va a traspasar. Es como si el botón no existiera. Y entonces lo que va a resultar es dándole clic a este señor. Esa es muy buena. Poco JavaScript, no hay que hacer como muchas cosas. Esa sería una. La otra es que esto es un formulario de control, ¿bien? Y cuando tú le pones un ID acá, no, o un name, creo que solo, no, funciona creo que también con ID. Si tú le pones aquí un ID o un name, no recuerdo si funciona con ID. Hagamos una prueba rápida. Si tú le, por ejemplo, le dices aquí, mira, como, no sé, lang, ¿bien? Y tú creas un label, lo va a crear acá al lado, creas un label, le va a poner acá cualquier nombre, y tú al label le dices for, fíjate, le dices for lang. Cada vez que tú le das clic al label, él busca un elemento con ese ID. Si le doy clic acá, ¿vieron? Pero bueno, no. El problema es que si es que le dieron clic, ya mismo se hizo focus, pero no lo activa desafortunadamente. No lo activa. ¿Qué pasa? Porque eso es algo que uno utiliza con los checkbots. ¿Qué pasaría si yo llegase y envolviese todo en un lang? Vamos a ver. Perdón, en un label. A ver, no va a funcionar. Bueno, entonces esa estrategia no funcionó. Bien, no funcionó. Por ende, vamos a usar mi estrategia del CSS, lo que implica agregar CSS. Entonces, hagamos eso. Agreguemos aquí, importemos acá un CSS que todavía no hemos creado. Import, desde acá sería dropdown CSS, o si lo hemos agregado. Mira, sí existe. Aquí la movida es un poco más complicada, entonces aquí, de hecho, yo ya sí necesito esto envolverlo en algo, en un div, ¿bien? ¿Por qué? Porque necesito posicionar esto de alguna forma, que va a haber un posicionamiento absoluto. Eso ya es CSS, puede ser un poco avanzado. Recomiendo mucho. Creo que si hacemos CSS acá, yo tengo por ahí una guía de CSS. Ahí está. Ahí hay una de las tantas guías. Hay una guía que es de cómo funciona el posicionamiento en CSS y aprenden este trucazo. Entonces, aquí lo que va a hacer es que ahora este señor va a tener la clase principal que va a ser dropdown. Yo creo que en este caso le puedo poner como dropdown container, porque realmente eso es un contenedor. Puede que se quede así, puede que no, puede que me arrepienta, ya sabe cómo somos, lo más importante es continuar y no estancar. Y le va a poner posición relative, bien. Y luego vamos a identificar, aquí ya podemos cerrar como todos estos señores, vamos a cerramos aquí, close to the right, y aquí cerremos todos estos señores, bien, aquí está, para que nos quedemos solo con lo que necesitamos. Y este señor, que es como mi botón, aquí de hecho tenemos un problema, porque si yo le fuese a poner class name, realmente, como esto es un componente, no es un elemento primitivo como un div, como el botón primitivo,
esto no es como que mágicamente va a coger esta clase, ¿bien? No funciona así. Aquí le puedo poner como drop down button, ¿bien? Entonces, para poder solventar eso, pasa y acontece que entonces tendríamos que tener el parámetro class name, fíjate lo que tenemos que hacer, class name, y ese parámetro class name se lo tendríamos que concatenar acá. ¿Ves? Podríamos hacer algo así, como, mira, le vas a pasar también el class name acá, la prop class name. Bien. Si no le pasas nada, voy a poner por defecto que sea un string vacío. Bien, para que aquí no aparezca un define. Porque no sé si saben que el undefine, cuando lo casteas a string, literal queda la palabra undefine. Bien, ahí está. Class name is in props, claro, protypes. Entonces aquí ya sería class name. Bien, fíjate, class name. Y eso sería un string. Y es opcional. Bien. Ve, por cierto, este señor es requerido, is required. Bien, el type es requerido. No tiene mucho sentido hacer un botón en mi caso. De pronto a lo mejor podría tener sentido, pero en mi caso es. Por ende, si es requerido, deberíamos también como ponerle un valor por defecto, ¿no? Entonces, por defecto, primary. Es chévere, porque así cualquier botón que hagas por defecto ya sería. De esa forma, ya ese botón entonces recibiría ese class name y lo pondría. De hecho, podríamos como aquí inspeccionar y ver un poco si es verdad que tiene dicha clase. Vamos a ver, si podemos ver acá. Ahí está, mira, button class, drop down button, type primary. Ahí está. Se corta acá un poquito, pero ahí está. Ok, y luego el select también va a tener una clase. Va a tener la clase y aquí podría ser como drop down select quizás. O drop down button select. Puede ser drop down button select, como para mantener la consistencia. Jorge dice, ¿y no puedes meter el selector en el botón como children? Sí, sí podría, pero eso no solucionaría mi problema. Porque realmente lo que yo necesito, o sea, yo no necesito que esto sea parte de, ¿cierto? Como del contenido del botón. Realmente necesito que esté detrás, para que cuando yo le dé clic acá, realmente le dé clic acá. Bien, ok. Entonces, teniendo ya las clases, yo ya puedo empezar a jugar un poco con eso. Entonces, mira, si este man es relativo, entonces yo ya lo que puedo decir es que el dropdown button select va a ser absoluto. Position absolute. Absolute. Bien, absolute. Y vamos a especificar que en este caso, algo que no funcionó, algo raro. Si esto es absoluto, dropdown button container relativo. Está posicionado relativamente. A ver, sí. Y esto va a ser absoluto. Ok. Si va a ser absoluto, quiere decir que si yo le hago top, no, left 0, vamos a ver si funciona. Left 0, a ver. Claro, perfecto. Yo quiero realmente hacerle right 0. Lo que pasa es que no entiendo por qué. Ya. Ya sé por qué. Porque los contenedores, los divs por defecto, son tipo bloque. Y al ser tipo bloque, realmente, si hacemos, recuerden, la mejor forma de hacer un console log en CSS es agregando un border. Si se dan cuenta, viene realmente el tamaño del container. Entonces, también lo que tenemos que cambiar es que el display sea inline. En este caso, lo va a hacer inline block. Bien. Ahí está. Perfecto. Right 0, ahora necesito que esté en el medio. Sí, me gustaría que esté en el medio. Para que esté en el medio, simplemente tenía que ponerle top 0 y bottom 0. Si no estoy mal, ahí debería funcionar. Ahí está. Entonces, ahí está bonito porque fíjate, le doy clic, bien, como que le doy clic, a ver, sí, y funcionaría. Pero claro, algo que no está bien y es que este señor pues está encima y eso se ve muy feo. Bien, se ve muy feo. Entonces lo tengo que poner detrás. Entonces para eso podría poner este detrás, podría ponerle como -1 quizás, ahí está. Pero si lo pongo detrás ya no le puedo dar clic. Y ahí es donde yo le digo que con CSS, bienaventurados los que saben CSS, podrán utilizar la vieja técnica milenaria del pointer events. Ahí no funciona, también puede que no funcione. None. Bien, vamos a ver. ¿Qué temazo? Si yo le hago pointer event nonce, lo que va a pasar es que cualquier evento de clic de este botón va a ser ignorado y va a comportarse como si no existiera. Bien, entonces si ya le doy clic acá, no funciona. Oh my God, dije que era una posibilidad. No está funcionando. Drop down button. Drop down button. A ver, drop down button. Pero mira que se está seleccionando porque. Entonces yo creo que el problema será el z-index. Más bien lo que tendría que hacer es subirle el z-index a este uno. A ver. Pero para poder subirle el z-index tengo que ponerle display. Tengo que posicionarlo de manera relativa. Bien, vamos a ver. Ahí está. Ahí está, ahora sí. Creo que el error era que no estaba posicionado. Vamos a volver a intentarlo con el z. Bien, bien. No, no era eso. Pero a mí me gusta descartarlo. Bien. Creo que al darles lo mandamos al séptimo infierno. Entonces es mejor realmente dejarlo donde estaba y a lo mejor asegurarnos que el botón esté encima, ¿bien? Ahora sí funciona, ¿ves?
ahora sí funciona. Otra cosa que no quiero es que esto se seleccione, porque esto puede causar a veces una mala experiencia. Entonces, lo que voy a hacer con este botón es que le voy a decir, ¿cómo es? User Select creo que es, y None. Vamos a ver si funciona. A ver, perfecto, ya no funciona, ahí está. Boom, boom. Y otra cosa que le voy a hacer, y esto la gente, esto es una pelea de Twitter, es ponerle cursor pointer, bien al botón. Ah, de hecho, pero eso es un problemazo. Realmente quien debería de tener el cursor pointer debería ser el botón. Bien, el botón. Pero el problema es que, si bien, ¿qué es cursor pointer, Guillermo? Cursor pointer es cambiar el cursor. Si nos vamos acá al botón, fíjate, si nos vamos acá al botón, si me deja ir. No me gusta acá esto que sucede, pero bueno, ahí está. ¿Dónde está el botón? Si no vamos al botón y yo me paro encima, yo creo que no se nota mucho. ¿Ves que se cambia por la manito? Eso es el cursor pointer. Pero resulta que cuando yo hago pointer event nonce, ojo, cuando yo hago pointer event nonce, el cursor pointer no se activa porque estoy ignorando todos los eventos del botón. Entonces, la buena noticia es que yo aquí tengo este maravilloso container y a este container le puedo hacer un cursor pointer, pero también estoy viendo que lo estoy perdiendo acá. Esto es muy extraño porque lo estoy perdiendo acá. ¿Por qué lo estoy perdiendo? Esto está muy raro. Esto es un misterio del CC. ¿Por qué lo estoy perdiendo? Por ahí está el botón select, pero el botón select está detrás. El botón select está detrás y el container está envolviéndolo. Es que el botón select no está transparente, realmente está detrás. Ojo, está detrás. Es más, si quitamos aquí el Z-index, a ver, pero está detrás, ¿no? O sea, sí, pero mira, sí. O de pronto no está tan detrás como yo pensaba. Bueno, pero eso se soluciona. A ver, eso es de estas cosas que si yo estuviera en mi trabajo, tranquilito, con un café, les juro que le quemo una hora o dos. Pero yo ya sé cómo solucionarlo. Yo ya sé cómo solucionarlo porque yo no puedo ir imagínate yo al ir al daily al otro día y decirle a mi empleador, bueno, no, ayer estuve haciendo el dropdown bot, pero por el pointer event none, por alguna razón, el select que está detrás no me cogía el cursor pointer y entonces necesitaba saber exactamente y me tomé toda la tarde y no lo solucioné. Uno siempre tiene que pensar qué va a decir al daily al otro día. Entonces, por la salud mental de todos, por la salud mental de todos, vamos a hacer una técnica milenaria. Si el cursor pointer, ojo, ese cursor pointer de hecho ya no es del botón. No es del botón porque cuando tenemos el pointer events none, ningún evento interactúa con el botón. Nosotros estamos agregando pointer events none para poder que el clic traspase y le haga clic al select que está detrás. Bien, es un truco. Pero una desventaja de eso es que entonces el cursor pointer no se ve. ¿Por qué está saliendo un cursor pointer? Porque el contenedor, que es un div que está envolviendo todo esto, lo tiene. Entonces, se me hace raro que el select intervenga. De hecho, ¿qué pasa si yo hago aquí? Fíjate, ¿qué pasa si yo hago acá background color to make? Claro, él vive detrás, no vive encima. ¿Qué pasa? Oh, espera que estoy abusando un poco acá. Esto es lo que yo haría y me tomaría una hora, pongámosle dos. Bien, pongámosle dos. Ah, pero es relativo. No va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar, no va a funcionar. No importa. Lo que entonces yo haría es muy fácil, pues hagámosle un cursor pointer al select. Bien. No sé si va a funcionar. Funcionó. Esto es un Frankenstein. El botón no tiene cursor, no tiene activado el cursor pointer por el pointer event noms que necesitamos para poderle dar clic al select. El contenedor tiene el cursor pointer, pero se pierde en el select. Se lo agregamos al select y ahí está. Mire, mire qué componente tan lindo. Ya ahí está. Listo. A veces la realidad es que aunque un componente parezca que es sencillo, porque a ojos de cualquier otro desarrollador simplemente hay que poner dropdown. Caras vemos, corazones no sabemos. Este dropdown por detrás es un Frankenstein. Bien, es tremendo Frankenstein. Dice, a ver, leamos aquí un poquito los comentarios. Matías, a mí me gusta porque Matías tiene una mente de análisis. ¿O cómo se dice eso? Tiene una mente muy analizadora. Es muy analítico, Matías. Entonces dice Matías, ¿le estás pasando el evento del botón al select? No, realmente lo que sucede con el pointer events none es que no recibe eventos. Entonces no debería burbujear tampoco. Porque yo entiendo lo que estás diciendo. Además, Matías, lo otro es que el evento normalmente burbujea cuando está contenido. Y el select, si te das cuenta, el select está por fuera del botón, ¿ves? Está a un lado. Entonces no debería burbujear. Que eso es lo otro, mi duda. O sea, el bubbling de los eventos solo sucede
Los que no saben qué es el bubbling de los eventos, se lo recomiendo que lo busquen. Event bubbling. De ahí viene el prevent default y el, ¿cómo es que se llama el otro? Prevent bubble. ¿Cómo se llama? Siempre se me olvida. No, propagation. Propagation. ¿Cómo se llama eso? Se llama así, ¿no? Stop propagation. Punto stop propagation. Es como todo el ciclo de vida de los eventos en el DOM. Entonces recomiendo que lean de eso porque no está mal saber que existe, ¿bien? Para entender un poquito más cómo funciona. Pero sí, mi entendimiento es que no tiene nada que ver con el posicionamiento, tiene que ver más, es como cómo se contienen, como el árbol del DOM, el tema del bubbling de los eventos. Bien, estamos a mitad de camino de realmente ya terminar este supercomponente. Tenemos un icono que es de mentira. Cuando selecciona acá, no está pasando nada. Entonces aquí vamos a introducir un viejo amigo. Si bien este componente no tiene props como el botón, este componente va a tener un estado. Y ojo, el estado se puede hacer de varias maneras en React, pero hoy por hoy lo recomendado es usar los hooks, usar el useState. Bien, entonces vamos a usar nuestro primer hook. Es un hook muy, muy fácil de usar, que es simplemente useState React. Y vamos a entender qué hace. Los hooks siempre se deben declarar como cuerpo de la función del componente. Bien, nunca como el return. ¿Listo? Nunca en la parte de return. No, aquí es para pintar nuestro componente. Pero sigo leyendo. Exacto, Matías. Estamos haciendo que sea transparente a nivel de eventos. Total. A mí me parece súper lógico, súper poderoso. Esto me ha salvado la vida millones de veces. Porque si no, tendrías que hacer un millón de cosas en. Pero esto me parece algo tan poderoso y increíble que se active desde CC none. De hecho, para mí no tiene sentido, pero existe y es una maravilla. Mira, specifies under what circumstances a given element. Ay, mira, y tiene un montón de. Yo solo uso pointers en non, es paródico, pero mira, tiene un montón. Visible paint. Ok, vamos a enfocarnos en el tema del estado. Entonces, usando el useState, lo único que tengo que hacer acá, entonces, es usar un useState y por defecto, aquí en la funcionalidad, él recibe el valor que va a tener por defecto. Yo en este caso le voy a decir que va a tener English, bien, por defecto. Y lo que devuelve esta función del useState son dos parámetros. De hecho, devuelve un array. De hecho, él devuelve simplemente como este valor que es un array. En la posición 1 devuelve el estado. Y en la posición 2, bien, en la posición 2, ojo, en la posición 2 devuelve, ojo, devuelve el setState, bien, que el setState es la función para actualizar el estado. Yo aquí le podría decir como, setState con Spanish y entonces me va a cambiar el estado del Spanish. Pero uno lo que hace, como esto es un array, uno lo que hace es que uno hace un destructuring. Entonces, en la posición 1 devuelve el estado. En este caso va a ser lang, ¿cierto? Lang. Eso es un alias, o sea, esto le puedes poner cualquier nombre y setLang. Siempre, nunca le pongan al useState state. No, no, sean más específicos, sean más implícitos. Si tienes el botón por defecto en inglés, ¿no deberías obviarlo en los selects? Sí, claro. O debería estar seleccionado directamente. Eso lo podemos arreglar, ¿bien? Pero vamos un paso por paso. Entonces, ya teniendo este estado, yo ya puedo hacer esta maravilla. Yo ya puedo llegar acá. Acá, de hecho, esto va a ser un poquito complicado porque ya no recuerdo cómo funciona exactamente el select. Es on change, ¿no? Sería, el select tiene on select o on change. On change, on change. Y creo que en el on change, aquí recibiría el evento, ¿cierto? Acá recibiría el evento. Y el evento tiene como el current target value. Bien. Y a este señor es que le vamos a hacer el setLang. Lo que va a hacer es que cada vez que cambien el dropdown, bien, de ese evento onChange, voy a sacar el valor que se seleccionó y lo voy a establecer como mi nuevo estado. Lo que quiere decir que estos señores acá van a tener dichos valores. Aquí va a tener English, ojo, English. Y asimismo, espérate que se me fue el mouse. Se me fue el mouse a la. Y aquí va a tener el resto. Y si Copilot me ayudara, yo sería tan feliz, pero le quedó grande. Value, French, pues me ayuda como autocompletar una tarea tan sencilla, pero no es capaz Copilot. Pero bueno, yo no me enojo. Y eso quiere decir que acá debo mostrar el estado actual. Por cierto, ¿qué es el estado? El estado es eso, como el estado de la materia. Es sólido, es líquido. ¿Qué es? En este caso, el estado inicial es English. Y cuando cambio el estado, cambia a Spanish. Entonces, aquí está representado el valor de ese estado. Bien. Lo que quiere decir que entonces yo lo voy a pintar acá. Entonces, aquí simplemente uso las llaves. Bien. Porque algo que tiene React es que uno en el componente puede usar las llaves para interpolar valores, bien, de variables. Aquí no tengo que hacer un template literal ni nada de eso porque realmente esto es de React, bien. No estamos utilizando un string con template literals. Ok, aquí se pone bien interesante la cosa porque vemos que ya está funcionando. De hecho, deberíamos agregarle como un poquito más de zoom.
pero está quedando en minúscula. Ahí está, Spanish, German, Swedish. Excelente. Ah, es que le di refrescar. Si tienes el botón por defecto en inglés, no deberías olvidarlos en los select. Claro, sí. Pero ahí está seleccionado, ahí está lo bueno. Ve porque está seleccionado, porque es el primero, ¿no? Debe ser porque es el primero, no por nada especial. Yo creo que dejémoslo así, pero todos esos detalles están buenos. Pero si es verdad, si lo quitamos, entonces luego, si lo quiero volver a seleccionar, esto me va a saltar. Creo que lo mejor es como que, pues, esté ahí. Bueno, aquí hay varias cosas. Aquí realmente este valor está como en minúsculas. Yo lo que podría hacer es simplemente hacer un to uppercase. No, to uppercase no. Ay, poner algo en capital case es re jodido. Uf, hay que hacer un splash. Dios mío, Dios mío. Es cuando no me gusta JavaScript. Capitalize, pero no existe, ¿o sí? No existe. Capitalize, eso no existe. Exacto. Pues hagamos esto. Fíjate. Letter, no sé. Letter word. No sé. No sé si esto tiene sentido. Fíjate. ¿Ves? ¿Tiene sentido? Y entonces aquí sería punto to uppercase. Y luego aquí sería word. ¿Funciona? No, así. Espérate que es que me emocioné mucho. ¿Cuándo habían visto esta forma de no usar splice en la vida? 10 puntos ahí para Memo. Ahí está. Bien. No me gustan los nombres, yo sé, no me gustan, pero ¿qué hacemos? Utilizando todo el poder de JavaScript, de structuring y res operator en su máxima expresión. Ojo pues. Listo, ahí estamos. Esto ya está. Este botón ya está. Ahora lo único que hace falta es el on click, que esto sí va a ser una prop. Porque resulta que una cosa es seleccionar el valor y otra cosa va a ser realmente mi evento click, como, hey, hágame el translate. Ojo, bien. Entonces acá, pues, eso va en el botón y resulta que mi botón, ojo, me hice un botón, una toma de botón que no tenía un clic, un botón que sirve para nada, ¿bien? On click. Lo que quiere decir que aquí hay varias cosas. Como esta es nuestra primera prop y como no estamos usando TypeScript, entonces lo mismo, tengo que hacer dropdown, protype y si el señor, oiga, pero Copilot hoy no quiere, ahora sí quiere trabajar. Y eso debería ser require, porque ¿para qué va a tener un botón sin un clic? ¿Bien? Eso como que no. Y importemos el protypes. Protypes from protypes. Perfecto. Eso también nos ayuda a que, acuérdense que Storybook va a empezar a documentar todo eso. Si aquí le damos, fíjate, si aquí nos vamos al sidebar, nos vamos a, no, a los docs de acá, y si funcionase esto, no, no funciona porque odio este bug de Storybook en mobile. Uy, dropdown is not defined reference. Uf, ¿qué pasó? Hice un daño. ¿Cómo que dropdown is not defined? Ah, claro, me traicionó fuertemente. Fuertemente me traicionó. Vamos a ver. Ah, le di otra vez refrescar. Dios mío. Qué bella esta implementación, ¿cierto que sí? Ahí está, un clic es una función y bueno, no hay como un control acá que se pueda establecer. No hay darle clic porque pues ahí uno lo que puede hacer es, sí, poner como algo, otra cosa, pero no vamos a ver el detalle de eso. Pero ahí dice, mira, es una función. Bien. Y es una prop que recibe. Perfecto. El on click, va a ser clic, maravilloso. Entonces, ahora este botón también tiene que recibir un on click. Hace parte del ciclo de pasar las props de las props. Bien. Y ese on click va a existir acá, va a ser efectivamente protype, va a ser una función que es requerida. A mí me gusta siempre poner los requeridos, tratar de ordenar esto un poquito por orden alfabético y poner los requeridos siempre de primero. Una preferencia, están usando TypeScript, ni siquiera tienen que pensar en esto. Listo. Con TypeScript no hay necesidad. Señor, ¿por qué no le gusta mi onclit? ¿Qué dice? Dice, es declarable. Claro. Muy bien, Guillermo, muy bien. Y su valor nunca has leído. Claro, se lo tengo que pasar finalmente al botón. Eso es la pasadera de la pasadera. Ojo, al botón, que ese es el botón de verdad. Bien, aquí tenemos un botón nativo de CSS de toda, no SSS, de toda la vida. Qué buena música para hacer un botón. Bien, ok, perfecto. ¿Qué estados realmente tiene este señor? Pues realmente no tiene muchos estados. Es su propio estado. Sí me gustaría como dejar claro, visual, de alguna forma dejar claro que estos son dos cosas diferentes. Y creo que ahí utilizaría un poquito el approach de este señor de Bootstrap, como que el split button, ¿dónde está el split button? Creo que está muy abajo, sizing. Como que hay una sombrita, ¿ves? Como que hay una pequeña sombrita. Eso va a ser un tema. ¿Cómo podría yo hacer eso? Si el botón no tiene eventos. No, Dios mío. ¿Cómo podría yo hacer eso? Podría poner el. Lo otro es que literalmente sean como dos botones separados de alguna forma. Bien. No sé, se me ocurre eso. Ese botón split es un componente complicado. ¿Cómo lo hacen design? El design tiene como un botón split. Es que si le pongo al contenedor esa sombra, quiere decir que va a estar en sí y entonces le va
el evento no va a traspasar. Ah, no, mentiras que el evento entonces ahí se hace bubbling. Creería yo. De hecho, yo tengo una pregunta. ¿Esto se hace clic? Ojo, ¿esto se hace clic? Vamos a ver la historia. La vida de un desarrollador. Solucionamos un problema para introducir 500 problemas. Dijeron fácil, dijeron que era fácil. Dijo nadie nunca. Storybook tiene algo también muy interesante, pero yo no sé si va a funcionar acá por defecto. Y es que Storybook, él puede escuchar esas acciones. Y addons, ¿dónde está el addon? Que no lo veo. Ah, porque no tengo que ir acá. Entonces, técnicamente, aquí en las acciones, él debería escucharla, pero no sé si por defecto escucha todas. Vamos a ver. Creo que hay que hacer algo. Si nos vamos aquí a Storybook y nos vamos aquí al preview, aquí está, mira, actions, perfecto. Pero para que escuche esas acciones, tengo que hacer algo que se me va la memoria, que es lo que hay que hacerle para que las escuche. Tenemos que googlear Storybook Actions. A ver cómo es que funciona. Aquí, fíjate, ¿ves? Como on login, no sé qué. On click. Ah, ya, tengo que ponerle el archetype. Ok, ya, así. Entonces, yo le digo como, mira, en el on click la acción va a ser click it. Bien, va a ser click it. Pero esto no era lo que tenía el preview, ¿cierto que no? A ver, archetype regex, No, simplemente era como para que lo detectara, creo. No estoy seguro si va a funcionar. Entonces, mira, igual ahí no está funcionando, pero mi sospecha es que igual puede ser por el tema del pointer events. Y entonces ahí me jodo, o sea, ahí se me va. ¿Cómo se dice eso? Me sale el tiro por la culata. ¿Ves? Ahí me va a salir el tiro por la culata. Vamos a ver. Ahí está, mira. ¿Ves? Clique, 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 clique. ¿Qué pasa si yo quito acá? Déjame un segundo. ¿Qué pasa si yo quito acá? Es que mi instinto me recuerda que si yo quito esto acá, esto debería funcionar por defecto igual, ¿no? A ver. Vamos a ver. Sí, funciona por defecto igual porque dice on click, no click it, porque este Reyes que está acá va a detectar todas las acciones. Entonces, ahí me va a salir el tiro por la culata, porque claro, si le hago el pointer event nonce, ya no puedo hacer trigger del on click que tengo. Y eso ya es un problema. Entonces vamos a tener que recurrir a otra técnica milenaria. La técnica milenaria va a ser esta. Tener el CLD encima, ojo, tener el CLD encima, ¿sí? Ponerlo, ponerlo pequeño, no sé si se puede hacer. Vamos a ver, ponerlo pequeño. Tapa esto. Vamos a moverlo acá un toque. Bien, ponerlo pequeño. Vamos a ver. Width, no sé, 20 px. Ah, sí funciona, mira. Perfecto. Pongámoslo como 30 px. No, 30. Es que puse 30 y dijo poner 25. Bien. Y entonces, acá podemos hacer varias cosas. Acá podemos crear un pequeño CSS como para simular ese icono, ¿no? Que finalmente lo quería encima. Yo creo que es lo que vamos a tener que hacer. ¿Dónde está acá? El icono. El icono realmente no va a ir dentro del botón. Ojo, no va a ir dentro del botón, sino que va a ir por acá. Ojo, el icono va a ir por acá. Bien, el icono va a tener una clase. Ahí está. Y ese icono sí va a ir encima y ese icono sí va a tener el pointer events none. Entonces, este icono al menos va a tener una clase que se va a llamar dropdown, que es la que. No, arrow, dropdown button arrow. Bien, ojo, arrow. Y pues este icono ya tiene que recibir esta clase. Recordemos que este icono eventualmente va a ser un icono de verdad, class name. Y acá va a tener dicha clase. Bien, eso que me va a gritar. Y luego ese icono lo va a poner encima. Va a quedar raro, va a quedar feo. Ya lo tendría que pulir ahí como con estilos. Bien. Pero creo que es nuestra opción. Que yo le pueda dar clic a este señor y que le pueda dar clic acá para cambiar a este, ¿cierto? Necesito que esto. De hecho, esto no está siendo cliqueable. Necesitamos que tenga hover y todo ese tema. Bien. Entonces aquí lo que haría simplemente es como drop down button arrow. Ese señor sí va a tener un z index de 1. Bien. Por lo que va a estar posicionado de manera absoluta, va a tener exactamente eso mismo. La pregunta es si entonces ya el select tiene que estar posicionado de manera absoluta y todo lo demás. Vamos a ver. No lo veo. 2, no lo veo. 1, no lo veo. ¿Qué pasa si yo esto ya no lo posiciono de manera absoluta? Este es el. Claro, lo interesante de la format. Vení, pero hay algo raro acá. ¿Qué pasa si yo le digo German? Ok, siempre está como el espacio ahí, ¿cierto? Es igual ahí también hay que revisar cómo lo corregimos. Pero ¿dónde está este señor? El arrow. Está encima, ¿no? A ver, yes. ¿Dónde está amigo arrow? Es porque está inmediatamente después. Puede que sí. Tengo que ponerlo acá, ¿no? A ver. Drop down button arrow. Drop down button arrow. Ah, class name. Es porque le hace falta la clase. Muy bien. Bien, ahí está. Ahí está. Bien. Era que la clase la tenía mal. Tenía class.
Perfecto. Y si vamos al CC, está bien. Les podría ser uno. Y entonces acá tenemos el mismo problema, pero este señor ya sí podría tener el pointer events. Ojo, el pointer events none. ¿Ves? Ahí está. Ahí estaría. Y aquí ya lo que podríamos hacer en cambio es simplemente tener un high, no sé, vamos a ver, un high del 100. A lo mejor ahí tendría que ser un pequeño contenedor, poner un background que sea el medium, ¿qué? Medium blue, ojo, y poner un width, quizás del mismo tamaño de este señor, 25 píxeles. Un poquito así. Aquí es un poquito así, pero este icono, ese icono para centrarlo, Dios mío. Si pongo inline flex y le digo a este señor Justify Content Center y le digo Align Items Center, sí, eso así va a ser. Inline flex, ojo, inline flex. Bueno, si alguna vez se copiar inline flex, Align Items Center y Justify Content Center. Bien, perfecto. Esto ya se va, este señor se va. Ahí está, muy centrado. Y bueno, eso creo que tiene más sentido para nuestro botón. Ahora lo único es que, claro, el botón se está comiendo ahí, ojo, el botón se está comiendo ahí, por lo que siempre deberíamos tener como una especie de espacio, bien, de espacio para esos 25 píxeles de más. Aquí hay un tema porque el botón no sabe de esto, pero entonces yo creo que realmente este señor no debería estar así y con eso se arreglaría más o menos, más o menos. Ahí habría que hacer de pronto otro truco, como poner un elemento ahí para que esto funcione, no sé. Yo creo que tiene sentido, ¿no? Border radius 4 píxeles, arriba 4, no, 0, 440, bien. Y realmente podría tener 35 píxeles. Eso, 30 píxeles. Ahí está. Ok. Y ahora lo que tenemos que hacer es que realmente el botón en hover, ojo, el botón en hover, lo que podemos hacer es que un botón en hover sea un poquito más oscurito. ¿Cómo es que uno puede hacer eso? Darle menos color al div, al container. No, yo creo que así está bien porque igual yo quiero ese efecto de que están completamente separados, ¿ves? Como que se alumbre solo este señor. Un botón en hover sería, porque no le gusta, sería como que el background. Ya no se supone que hay una función de CSS que me permite como oscurecer un poquito el color. Hay una función de CSS ya, ¿no? De eso. ¿Cómo es que se llama? CSS Function Darken Color. Creo que ya hay una solución de esto nativo. No, pero procesador no. Brightness, no. Color Mix, creo que es el Color Mix, ¿no? CSS Function Color Mix. Claro, pero vaya usted a saber seguro quién la soporta. La de soporta. Ah, todo el mundo la soporta, mira. Ok, ¿cómo lo hago más oscuro? Aquí está, mira. Y tengo que especificarle en que, ok, 0% white. Ok, 0% este color. Y aquí sería este color. Ok. O sea que si lo quiero oscuro. A ver, si entendí bien, entonces sería color mix. Le tengo que especificar el color space. Bien. Te le tengo que, no, sRGB, que es el color space por defecto. Uf, esa sintaxis que, Dios. Le tengo que decir cuál es el color. En este caso, pues el color sería el blue, 50%. Ah, mezcla los dos como un taque. Ok, black. Vamos a echar un 80. Es como dos baldecitos de pintura y un 20. ¿Qué pasa ahí si hago eso? Eso ya se va acá. A ver. Ah, mira que se oscurece. Yo creo que ustedes no alcanzan a notarlo. Uy, se me desarmó el botón. Ese bug hay que corregirlo después. Ve, ahí está. Entonces lo mismo hay que hacer un poquito para este señor. Bien. Deberíamos sacarlo como en variables de CSS para poder entonces no estar especificando esto una y otra vez, porque entonces, ¿qué pasa si el día de mañana el color primario ya no es azul, sino que es otro color completamente diferente? Nos jodemos, ¿no? Nos jodemos un poquito nada más. Fíjate, hover sería este color mix. Ahí está. Ahí está. Entonces, este señor así y este señor. Ups. Ay, nos volvemos a joder. No. Porque ese man no tiene pointer event. ¡Ah! Odio la vida. ¿Qué pasa si yo hago all? Estoy inventando, está inventando. Mira, se lo voy a dejar para el Guillermo se lo voy a dejar para el Guillermo del futuro. Igual la intención está. ¿Bien? La intención está. Ahí está, mírate. Mira, ahí está, French. Ahí está. Perfecto. Bien. Tenemos dos componentes de los 500.000 componentes que necesitamos, pero la intención de este ejercicio era entender un par de cosas. Bien. Entender cómo la estructura de crear componentes en React en un proyecto en producción. Ya vimos que utilizamos Storybook, utilizamos Atomic Design, utilizamos Barrel Files. Bien, creo que es como lo fundamental para crear componentes.
Luego vemos un poquito el manejo de props. Bien, el botón puede ser primario, secundario. Vimos también eso cómo se veía reflejado con Storybook. Y luego vimos cómo se podía manejar el estado utilizando este botón split button que a lo mejor habría que cambiar el nombre porque ahorita lo llamo drop down button, pero a lo mejor tenga más sentido que se llame split button, bien, para poder mostrar si el idioma, bien, si el idioma debe ser, no sé, French y lo que sea, y pues eso tiene que ser una acción de, hey, cuando le doy clic, bien, cuando le doy clic, hágame el translate. Eso también quiere decir que aquí es muy importante, además, que eso se vuelva aún más oscuro, diría yo, 50% cuando está, ay, pero amigo documentación, active, vamos a ver, ahí está, cuando le hago clic, va a simular. Obviamente no es el botón más lindo del mundo, pero la intención es entender un poco es cómo funciona aquí nuestro amigo Riyadh.